Bueno, lo he estado anunciando hace un buen rato ya. Vamos a ver una de las doctrinas bíblicas que debiéramos conocer en profundidad nosotros como pueblo de Dios, como el pueblo cristiano. La doctrina que vamos a conocer es una doctrina larga, pero la hemos podido resumir en algunos minutos, y es la doctrina del infierno. ¿Cuáles son las imágenes que nosotros tenemos sobre el infierno bíblico? ¿Ya? ¿Qué es lo que creía la iglesia histórica y qué es lo que creemos nosotros? ¿Cuáles han sido los movimientos que han desviado el conocimiento de la verdadera doctrina del infierno que predicó Jesucristo y los apóstoles, y cómo algunos movimientos han desviado este conocimiento? Y como primera cosa, me gustaría que nos pusiéramos un minuto de pie para tener un momento de oración y poder entregarle también este momento a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea guiando mis palabras. Amén. Inclinamos nuestros rostros y le decimos: Señor Jesús, estamos en primer lugar aquí todos reunidos para exaltar tu nombre, glorificarte. Sabemos que de ti provienen todas las cosas, Señor. Sabemos también, Señor, que eres tú quien gobierna nuestras vidas, gobierna nuestros pensamientos, Señor, y sabes todo aquello que sale de nuestra boca, ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos. Padre amado, te entrego en este momento mi vida, te entrego mis labios, Señor, para que sea tu palabra la que salga exhalada por mis labios, Señor, y no sean meras interpretaciones, meras conclusiones personales, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que me guíe y el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Cristo, porque he depositado mi confianza en ti, al igual que cada uno de los hermanos que hoy día están presentes acá, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti y que todo lo que hagamos sea el resultado de tus deseos y no de nuestros deseos. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Y entrando en materia directamente con lo que tiene que ver con el tema que hoy día nos convoca, tengo que hacer algunas declaraciones. La primera es que el infierno que nosotros conocemos como desde la perspectiva cristiana es un infierno que comprende tres términos. Es un infierno terrible, es un infierno eterno y es un infierno del cual nadie puede escapar. Esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo y de los apóstoles, y esa fue la predicación que se vino desarrollando desde el primer siglo. Declarar al mismo tiempo que el reino de Dios, la vida eterna, el cielo, no tendrá ningún espacio, ningún rincón para alguna persona que no haya profesado la fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia expresa claramente que el cielo estará poblado solamente de adoradores de Cristo. Estos adoradores aman a Cristo, han entregado sus vidas a Cristo, doblaron sus rodillas a Cristo y su corazón se humilló ante este hermoso nombre. Como decía, no habrá ningún espacio en la eternidad que pueda ser ocupado por alguien que no crea en Jesucristo. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Bueno, yo lo creo así porque es lo que al menos la palabra nos enseña. ¿Amén? Lucas 23, 41 y 43. Vamos a ir revisando algunos pasajes de la palabra de Dios. Amén. Son varios pasajes, así que si los va encontrando, gloria a Dios, si no voy a tratar de ir avanzando. Bueno, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se recuerdan quién hizo esta declaración? El ladrón que estuvo crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quise partir con este texto porque este texto nos muestra algo que es fundamental. ¿Ya? Nosotros pensáramos por un momento que aquel ladrón que estuvo al lado derecho de Jesús, que reconoció que el que estaba a su lado era Jesús, nos representa a nosotros. Ese ladrón nos representa a nosotros, a pesar de que nosotros no hemos robado quizás, pero sí hemos pecado. ¿Se recuerda usted de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Bueno, ese ladrón pecó y reconoció que era el lugar en el que merecía estar, crucificado. Ahora mi pregunta es, y yo creo que también usted se la tiene que hacer, si una persona, por más intelectual, por más buena, entre comillas, que pudiera ser, una persona con todos los títulos que pudiera tener en esta vida, no reconoce a Cristo, entra en el mismo estándar que estaba este ladrón en la cruz. No hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de que una persona pueda ser salvada por un título. Ninguna posibilidad de que una persona pueda ser salvada por su situación económica. Solamente salva la profesión de fe en Jesucristo. El ladrón en la cruz hizo dos cosas. Primero, reconoció su pecado, se arrepintió. Y lo segundo que hizo fue depositar su confianza en Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, Dios estableció una recompensa para cada uno según sus obras. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se fija? El problema aquí es que hay que entender algunos elementos. Lo primero es que si tenemos un juicio de obras, ¿sí? Si hay un juicio de obras y cada uno de nosotros es sometido a juicio de obras, todos pereceremos. No hay ninguna posibilidad de que las personas por sí solas, por más buenas que hayan sido, puedan ser consideradas justas en aquel juicio, a menos que hayan depositado toda su confianza en Cristo. Este juicio de obras determina la eternidad del hombre. Y como es un juicio de obras, el cristiano sabe que no aplica, que no aprueba, pero sabe que hubo una persona que sí cumplió con la ley. Sabe que sí hubo una persona que fue capaz de cumplir con las buenas obras, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Una ley sin sanción, como decía, son palabras al viento. Dios no puede incumplir lo que ha dicho. Si Él ha dicho que el castigo es eterno, es porque será eterno. Si Él ha dicho que el castigo será terrible, es porque será terrible. Y si Él ha dicho que nadie podrá escapar de este castigo, es porque nadie podrá escapar. Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hablando de aquellos que cuando vieron a un pobre no lo asistieron, cuando vieron que alguno tuvo necesidad y no lo asistieron. El capítulo 25 de Mateo nos habla de aquellos que no activaron los frutos del Espíritu. Leo algunos versículos. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve sediento y no me distes de beber. Jesús hace acá una clara demostración de que aquellos que irán al castigo eterno son todos aquellos que nunca activaron los frutos del Espíritu. Por ende, no tenían a Cristo en su corazón. Entonces, aquí se nos abre una ventana interesante, porque el incrédulo podría decir, oye, pero yo sí fui misericordioso, yo sí fui bueno. ¿Sí? Se fija que hay una ventana ahí en el que el incrédulo podría agarrarse para decir, yo lo hice bien, merezco ir a la vida eterna. El problema, ahora lo plantea el apóstol Pablo. Corintios, vamos a ir a Corintios, si me acompañan. Capítulo 16, versículo 22. Y el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Se fija, por un lado el Señor Jesucristo está diciendo que aquellos que no activaron los frutos del Espíritu irán al castigo eterno. Y por otro lado, el apóstol Pablo enseña que aquellos que no aman a Jesucristo son malditos. Volviendo a Mateo 25, leemos el 45 y 46. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Se fija en el razonamiento que hace el Señor Jesucristo respecto de lo importante que es para el cristiano activar los frutos del Espíritu y activar el amor, el gozo, la paz,
la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la prudencia, la mansedumbre. Porque los frutos del Espíritu no son solamente 9, son todas aquellas virtudes que el cristiano posee. Amén. Y que son otorgadas y heredadas por nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 10, dice lo siguiente: los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de Jesucristo recibirán pena de eterna perdición en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Se fija, el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo están afirmando en todo momento que el castigo será eterno. Pena de eterna perdición. ¿Para quiénes? Para aquellos que no conocieron a Dios y para aquellos que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yéndonos un poco ahora a la palabra infierno, en el año 750 antes de Cristo, subió al trono de Judá un rey impío llamado Acaz. Una de las prácticas abominables de este rey fue que a algunos de sus hijos los pasó por fuego. Esta práctica abominable la hizo en un lugar llamado el Valle de Hinnom. Valle de Hinnom, un lugar ubicado al sur de Jerusalén, a las afueras de la capital. Este rey sacrificó a sus hijos al dios amonita Moloc. Acaz, un rey impío, un rey incrédulo, un rey abominable, tuvo un hijo llamado Ezequías. Ezequías fue considerado uno de los mejores reyes, un rey piadoso, un rey que echó abajo los altares que había construido su padre. Ezequías fue considerado, al igual que el rey David, uno de los reyes más piadosos de la historia del reino de Judá. Al morir Ezequías, tuvo un hijo llamado Manasés. Manasés, tan impío como su abuelo, tan abominable como su abuelo, que volvió a cometer las mismas prácticas idolátricas de su abuelo Acaz. Pasó y sacrificó a sus hijos vivos por el fuego. Manasés, a su vez, tuvo un hijo que se llamó Amón, tan abominable como su padre y tan abominable e impío como su bisabuelo. Amón, a su vez, tuvo un hijo que se llamó Josías. Josías, un rey piadoso, tan bueno como Ezequías y tan piadoso como el rey David. En la época del rey Josías, lo que hizo con el valle de Hinnom fue dejarlo como un vertedero público. Josías restableció el culto a Jehová y eliminó todas las prácticas idolátricas que se habían llevado a cabo en el valle de Hinnom. Esta palabra valle de Hinnom en su hebreo original es Ye-Hinnom. Ye-Hinnom. Más tarde este lugar, luego de que el pueblo de Israel vuelve del exilio babilónico, es destinado este lugar, como ya lo era, como un lugar depositario de basura, pero a su vez se comenzaron a llevar animales muertos y los asesinos y criminales muertos eran llevados a este lugar como una fosa común. Algunos escritores han señalado que este lugar, el Valle de Hinnom o Ge-Hinnom, era un lugar en donde siempre había algo para quemar. Este Valle de Hinnom o Ge-Hinnom en la palabra hebrea era un lugar donde el gusano siempre tenía algo que comer. La palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en griego para la palabra infierno es Gehenna. Gehenna. La palabra infierno o la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento aparece 12 veces. Y de las 12 veces ha sido pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en 11 veces. Una de las veces que no ha sido pronunciada por el Señor Jesucristo fue pronunciada por Santiago en su carta universal. Ninguna de las veces que nuestro Señor Jesucristo pronunció la palabra Gehenna daba alguna luz de que este infierno o este Gehenna tuviera alguna connotación positiva. Cuando hablábamos de Gehenna o de infierno, el Señor Jesucristo hacía una clara propuesta de cuál era el lugar al que irían los incrédulos.
Hay algo, amados hermanos, que tenemos que considerar a la hora de evaluar las partes técnicas del infierno. El infierno será un lugar en el que cada uno de los incrédulos que vaya allá tendrá un castigo justo, tendrá un castigo apropiado. Esto significa que habrá diferentes grados de castigo en el infierno para los incrédulos que vayan allá. Lucas 12, 47 y 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado, pero poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Se fija el conocimiento de Cristo para aquel incrédulo que ha tenido un cierto conocimiento de Cristo, su castigo será mayor. Mateo 12, 21 y 24. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para Capernaum. Capernaum, ciudad de judíos, ciudad de israelitas. Ellos recibirán peor castigo que los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque tuvieron a Dios encarnado frente a ellos, haciendo milagros y no creyeron. Mateo 23, versículo 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación para escribas y fariseos. Fíjese que aquí Jesús le está hablando a sus hermanos de sangre, a aquellos que nacieron en su misma tierra, aquellos que fueron hijos de Abraham. Y está diciendo que por su hipocresía irán al castigo eterno por aprovecharse de aquellas personas que no tenían nada. ¿Le parece una actitud de hace 2000 años o sigue siendo una actitud hoy día presente en muchos lados? Wow, yo cuando avanzaba en esta palabra tocaba fuertemente mi corazón porque sin duda esta realidad se vive día a día. Nosotros si quizás pudiéramos hacer un análisis personal de lugares en el que hemos estado o lugares de los cuales nos han contado, probablemente esta palabra aplicaría como un anillo al dedo. Es importante, hermanos, y esto es un paréntesis, es importante que nosotros podamos practicar aquello que predicamos. No tiene ningún sentido predicar del amor si no vamos afuera. No tiene ningún sentido predicar del testimonio aquí adelante si mi testimonio afuera no es coherente con lo que sale de mi boca. No tiene ningún sentido, porque quizás ustedes no me ven, pero ustedes no me juzgan. En el día del juicio, el que sí me ve me juzga. Y eso será terrible. Durante la era cristiana se han presentado algunas herejías en torno al entendimiento del infierno. Por un lado tenemos la posición del universalismo. El universalismo es una herejía del infierno que plantea que los hombres al final de todas las cosas serán salvados. Es decir, aquellos hombres que no conocieron al Señor pagarán
de acuerdo al juicio, por un tiempo sufrirán y después Dios los salvará porque Dios es un Dios de amor. Por muy cómico que parezca esta declaración, aunque usted no lo crea, durante los primeros 5 siglos, esta afirmación estuvo presente en la historia de la Iglesia. Uno de los padres de la Iglesia, llamado Orígenes, planteó esta teología y fueron muchos los cristianos que durante 5 siglos creyeron que podían vivir como quisieran. No importa, total, al final, aunque pasemos un tiempo, por el fuego Dios los iba a salvar. Esto es a priori, y no hay que ser muy bíblico para darse cuenta de que es una mentira. Yo he catalogado esta posición herética como un infierno maravilloso. ¿Por qué? Porque puedo vivir como quiera, rechazar a Cristo, tener un pago en el infierno, pero al final no importa, el Señor me va a salvar igual. Y sabemos que la salvación, Efesios 2:8, plantea que es por gracia por medio de la fe. Si no hay fe, no hay salvación. Y una de las herejías que también ha sido considerada y que no es tan antigua es el aniquilacionismo. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra, aniquilacionismo. No voy a comentar hoy día quiénes son los movimientos que proponen esta herejía del infierno, pero plantea de que los malos serán castigados y fulminados. Es decir, no hay castigo eterno. Solamente después del juicio, estos malvados son aniquilados. Estas dos herejías, tanto el aniquilacionismo como el universalismo, chocan de frente con la propuesta de Jesucristo sobre los 2 destinos, la puerta ancha y la puerta angosta. Los padres que propusieron parte de estas herejías fueron Orígenes, en el siglo II, Clemente de Alejandría, Dídimo el Ciego, entre otros. La iglesia de los primeros siglos, como vemos, estuvo conformada por hermanos que creían estas 2 posiciones. Por un lado, el infierno clásico, que es la predicación de los apóstoles y de Jesucristo, como es la predicación que hoy día estamos teniendo, sobre el conocimiento del infierno terrible, perpetuo y un lugar del que no se puede escapar. No fue hasta el Concilio de Constantinopla en 543 que la posición de la Iglesia afirmaría de que el universalismo era una herejía. Por su parte, el aniquilacionismo, como decía, plantea de que el hombre será exterminado si no ha creído en Cristo. Ahora, de nuevo, el aniquilacionismo y el universalismo son, desde esta perspectiva, doctrinas del infierno maravillosas, en donde le permiten y le dan el espacio al hombre para que puedan vivir como quieran sin la necesidad de un Dios. Esto es terrible. Ahora, me gustaría hacer un comentario que se viene arrastrando, durante toda la historia, pero se popularizó en el siglo XIX. Un famoso filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, yo creo que muchos de los que están acá seguramente han pasado por alguna de sus lecturas, tiene algunos libros llamados, algunos de ellos famosos como Zaratustra o El Anticristo, y escribió en uno de sus libros, llamado La Gaya Ciencia, en el año 1882, la siguiente frase: Dios ha muerto. Por esa frase, este filósofo fue muy famoso y hasta el día de hoy es recordado. Ahora, no quiero trabajar con este filósofo porque la verdad no es el tema de esta predicación. La pregunta es, ¿a qué se refería con que Dios ha muerto? Ciertamente este filósofo era ateo, ¿ya? Este filósofo era ateo. La pregunta es, ¿qué significa que Dios ha muerto? Planteaba este filósofo que el humanismo no necesitaba depender de un Dios y que el hombre era capaz de producir sus propias leyes para salvarse y ser bueno. Esto también choca con los elementos bíblicos que hemos señalado. Ahora mi pregunta para cada uno de ustedes y también para mí es: ¿cuántas veces nosotros en el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, declaramos testimonialmente que Dios ha muerto? Cuando tenemos una convivencia con amigos,
cuando nos visitan personas de afuera, cuando tenemos la oportunidad de predicar a Cristo y no lo hacemos. Tal vez no decimos Dios ha muerto, pero con nuestros hechos lo estamos afirmando. Es importante, como decía hace un momento, que podamos ser coherentes con lo que predicamos desde acá adelante. Y eso es primeramente para mi vida. Apocalipsis 22, 14, 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y que hace mentira. Claramente acá vemos que hay dos destinos para el hombre. No hay almas en pena, por si acaso. No hay fantasmas dando vuelta. Hebreos 9:27 nos dice que está declarado que para el hombre haya solo una muerte y luego de esto, juicio. Amén. Luego de esto, juicio. La doctrina del infierno, amados hermanos, debe ser una de las doctrinas más decisivas en la Biblia, juntamente con muchas, por supuesto, pero es la que hoy día nos atañe. Todo lo que hemos visto hasta el momento nos deja más que claro que aquella persona que muere, luego de ello no hay una segunda oportunidad. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y echarlo al infierno. Génesis 2:27, del polvo creó Dios al hombre y dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. El hombre fue un ser pleno cuando tuvo su cuerpo y cuando tuvo su aliento de vida. Esas dos cosas es capaz Dios de echarla al fuego. Mateo 13, 49 y 50. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle los pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será nuevamente el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se fija cuáles son las dos reacciones que tienen los incrédulos que van a poblar el infierno? Van a llorar y van a crujir los dientes. Por mucho tiempo hemos pensado que esto es algo parecido, pero estarán los que lloran y estarán aquellos que crujirán los dientes. Efectivamente, aquellos que lloran estarán lamentándose por todas esas oportunidades que tuvieron de haber creído en Jesucristo. Pero ¿qué pasará con aquellos que crujen los dientes? Hechos 7:54, en contexto de la muerte de Esteban, cuando predicaba y presentaba su defensa. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando hacemos una referencia del crujir los dientes, el crujir es una expresión de ira, de enojo. No estarán crujiendo los dientes de miedo, estarán crujiendo los dientes, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? Yo no merezco esto, maldito seas. Esas serán las expresiones de aquellos que crujirán los dientes en el infierno. Esta expresión nos enseña claramente que incluso en el infierno el soberbio seguirá siendo soberbio. Que incluso en el infierno el orgulloso seguirá siendo orgulloso. Los términos oscuridad, lloro y crujir de dientes, que son los que aparecen normalmente para describir el infierno, son términos que reconocen a muchas personas que incluso viven entre nosotros. Y que Dios tenga misericordia de ellos para que en aquel día le conozcan. Marcos 9, 44 y 48. El gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. En Isaías 66, 24 aparece la misma expresión. El gusano de ellos nunca muere. ¿A qué se refiere el gusano? Muchos teólogos y hermanos, hijos de Dios, han planteado de que el gusano son los recuerdos, que el gusano es la conciencia.
Esa conciencia nunca morirá. ¿Recordarán las oraciones de almuerzo? ¿Cuántas veces pasaron por esa emisora radial que estaba transmitiendo una predicación del Evangelio? ¿Se arrepentirán de estar en ese lugar? ¿Querrán volver el tiempo atrás para darle una oportunidad a Cristo y no podrán? Porque el gusano de ellos nunca morirá. Mateo 25, 41. Entonces también dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como decíamos en 1 Corintios, estos malditos son todos aquellos que no aman al Señor Jesucristo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice el apóstol Pablo en esta cita. Amar a Cristo es hacer su voluntad. Amar a Cristo es predicar el Evangelio. Amar a Cristo es entregarle tu vida a Él. Amar a Cristo no es solamente cantar canciones los días domingos. Amar a Cristo no es solamente subir un estado de Instagram. Amar a Cristo es amarlo en la soledad de tu casa. Amar a Cristo es amarlo en la soledad de tu habitación cuando te arrodillas y verdaderamente te derramas en oración ante Él. Quizás nosotros no lo vemos, pero aquel que todo lo ve sabe tu compromiso y tu amor por Él. Amén. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Se fija, hay una profesión de fe que es obligatoria para aquel que ama al Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 6:9, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a todos los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, porque cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles y con su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Creo que durante todos estos minutos ha quedado claro que el infierno es terrible, el infierno es eterno y el infierno es un lugar del que nadie podrá escapar. El infierno además es un lugar que estará poblado por personas que no creían en Jesús. Es una realidad, amados hermanos, que no podemos ignorar. El infierno es una realidad que no podemos ignorar, porque es el destino de muchos de los que probablemente conocemos. Y las estadísticas son negativas. Son muchos los que entran por la puerta ancha y por la puerta angosta, muy pocos. Es una estadística negativa. Y más terrible aún es pensar que muchos de los que creen que entrarán por la puerta angosta en aquel día recibirán un "no los conocí". Pero a su vez, entender que el infierno es un lugar que representa también el amor de Dios es un concepto difícil de entender. Un tribunal que no hace su trabajo es un tribunal que nadie respeta. Un tribunal que tiene que otorgar cadena perpetua a un criminal y otorga 1 año de condena es un tribunal que nadie respeta. Ese juez no es respetado por nadie, ¿cierto? El problema es que el juez que está escrito en la Biblia es Dios. Y ese Dios es justo y es perfectamente justo. Y me gustaría terminar con una última reflexión, amados hermanos. Cuando Jesús muere en la cruz, hubieron algunos romanos que tomaron un martillo, tomaron unos clavos y lo atravesaron. Atravesaron sus manos, atravesaron sus pies, atravesaron su costado. Me gustaría pensar cuál será, qué habrá pasado por el Padre. ¿Qué habrá dicho el Padre de esos romanos que atravesaron a nuestro Señor Jesucristo?
siendo un juez justo, está viendo de que 3 romanos están crucificando a un hombre santo, el acto de mayor injusticia que se ha registrado en toda la historia. ¿Está de acuerdo usted con eso? El problema es el siguiente, que todo aquel que rechace al Señor Jesucristo será culpable ante Dios. ¿Y de qué será culpable ante Dios? De no aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, de no aceptar la salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Este elemento es decisivo para que todos nosotros podamos entender por qué el infierno es eterno. ¿Por qué el infierno no es aniquilación, ni es universalismo? Es eterno, terrible y no se podrá escapar de ahí. Nuestro Señor Jesucristo recibió la ira del Todopoderoso para que tú y yo no la recibamos. Cuando Jesús muere en la cruz, Él hace la siguiente declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado en algunas traducciones es rechazado. ¿Por qué? Si Jesús, teniendo una comunión eterna con Dios, con su Padre, en ese momento, hace 2000 años atrás, por un momento, el Padre y el Hijo dejaron de tener esa comunión. El Padre no pudo ver a su Hijo que había sido maldito, Gálatas 3:13, y que había sido cumplido la ley hasta su condena. Jesús, amados hermanos, nunca le tuvo miedo a los clavos. Jesús no le tuvo miedo a los látigos. Jesús fue el capitán de un equipo de 12 personas que al morir iban cantando himnos a su muerte porque sabían que tras ese umbral de muerte estaba su Señor. Pero entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: Padre, Padre, por favor, pasa de mí esta copa? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que quiere decir es que Jesús no sabía qué iba a sentir cuando por un momento el Padre dejara de tener comunión con Él. Si se fija, el sacrificio de Jesús en la cruz no fue meramente material ni carnal. Él entregó su cuerpo, pero también hizo un acto, un sacrificio cósmico que nosotros no podemos entender. Jesús fue resucitado por Dios y Dios mismo lo exaltó a lo sumo, porque el Hijo estuvo dispuesto a desconectarse por ese momento de su Padre. De su Padre. Yo me imagino que muchos de los que están acá tienen hijos. Tenemos hijos. Los amamos. Y si nuestros hijos en algún momento nos rechazaran o nosotros rechazáramos a nuestros hijos por no cumplir con nuestra ley, creo que sería algo muy doloroso. ¿Cuánto más para el Padre de Cristo, que no tomará por inocente a esos 3 romanos que crucificaron a Jesús, ni a todos aquellos que han rechazado la salvación que Cristo realizó en la cruz del Calvario? Amados hermanos, para terminar, la gloria de Dios es maravillosa y es eterna. Por esa misma razón, el infierno no puede ser menos que terrible y perpetuo. Pero la predicación del Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Hoy día usted puede escuchar esta predicación, puede escucharla mañana, si Dios lo permite, y puede escucharla pasado mañana y entender que el infierno es una realidad, es un destino verdadero del cual muchos en algún momento puede que vayan para allá. Pero la buena noticia es que nosotros en la intimidad de nuestra casa le podemos decir a nuestro Señor Jesucristo: reposa en mí, quiero conocerte, de verdad quiero vivir para ti. Un cristiano a medias no es cristiano. Un cristiano que vive a medias no es un hijo de Dios. Un cristiano es preferible que nos llamen fanáticos, locos, pero es esa misma locura que conocemos del apóstol Pablo, ¿se acuerda? Tenemos necesariamente que entregarnos por completo a nuestro Señor Jesucristo. Y con estas palabras me gustaría entregar este púlpito, que es importante, amados hermanos, que entendamos que el Espíritu Santo está cada día y cada segundo ahí, escuchándonos, viendo lo que miramos,
escuchando lo que decimos, sabiendo cada pensamiento que nosotros tenemos, y que Dios Padre está esperando que le abras tu corazón. Apocalipsis 3:10. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Amén. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo iré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Hay que entender esto y comenzar, amados hermanos, a trabajar por nuestro Señor. Agradezco mucho esta oportunidad que me han dado, amados hermanos, pastor, diáconos, de permitirme estar acá arriba predicando de mi Señor. Siempre es un honor, porque la verdad quisiéramos que nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí adelante. Le pasaríamos el micrófono y no tendría el problema de equivocarse. Y de la misma manera, sé que en alguno de esos asientos está mi Señor Jesucristo, escuchando mis palabras. Está el Espíritu Santo escuchando cada palabra que sale de mi boca. Y Él me va a pedir cuenta por cada palabra que hoy día salió de mi boca. Y sea el Señor justo para corregirme, y sea el Señor justo para recompensarme, porque Él retribuirá a cada uno según su obra. Amén. Puestos en pie, amados hermanos, vamos a tener un momento de oración. Y le decimos, Señor Jesús, te agradezco en este momento por estos segundos en que hemos podido conocer una doctrina difícil de predicar, Señor, una doctrina que normalmente es poco predicada, Señor, en los púlpitos, pero no deja de ser una doctrina que tú mismo, Señor, enseñaste. Los mismos apóstoles, Señor, también enseñaron. Y Padre, queremos siempre estar arraigados a tu palabra, conocer que la vida en ti es hermosa, pero el desconocerte, Padre, no es algo que muchos de nosotros queramos. Señor, permítenos abrir nuestro corazón en cada momento para que estas palabras que han salido de tu boca, Señor, puedan hacer eco en nuestros corazones y podamos comenzar a vivir conforme a tus mandamientos. Señor, ayúdanos a perseverar. Padre, líbranos de toda tentación, líbranos del mal, Señor. No queremos caer, no queremos pecar, no queremos ofenderte, queremos complacerte en cada momento, Señor. Queremos vivir, queremos dormir y hacer todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdame personalmente, Padre amado, a seguir en este camino, en esta ruta que es difícil, Señor, pero contigo la carga se hace más ligera. Gracias, Señor, por cada hermano, cada amigo, cada persona que hoy día se dio cita en este lugar. Y, Padre, bendícele grandemente. Guarda su corazón, consuélalo, Señor, porque el premio que tú le prometes a tus hijos es grande, es eterno y es maravilloso. Señor Jesús, por fe lo creemos, con los ojos de la fe lo vemos, con el corazón lleno de fe, Señor, nos entregamos por completo a ti. Gracias, Cristo, por este servicio, gracias por darnos este tiempo, Señor, y porque te anhelamos. Queremos más de ti, queremos aprender más de ti y queremos hacerlo todo por ti. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que me has regalado, y gracias, Padre, por permitirme también entregar esta maravillosa palabra a estos maravillosos hermanos que hoy día se han dado cita acá con nosotros. Bendícelos, Padre, y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén.